Hola mis amados hermanos, bienvenidos. Te habla tu amigo el pastor Rafael Andrade de tu canal 70 veces 7. Como lo dijimos, hoy viernes estamos tocando un nuevo tema y hoy vamos a estar hablando o vamos a estar llevando nuestro mensaje fundamentado en una expresión que hoy se está usando mucho en las iglesias, porque lastimosamente dentro de las iglesias hoy ha entrado un espíritu de humanismo tremendo. Ese espíritu de humanismo que dice, pobrecito, él nació así, hay que aceptarlo tal y como es. Porque si Dios lo quiere tal como es, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? De esa expresión vamos a estar hablando hoy, de esa manera de pensar, de esa falsa enseñanza que se está impartiendo en todas estas sectas que se hacen llamar iglesias cristianas. De eso vamos a estar hablando hoy. Por eso mi tema lo titulé Dios te quiere tal como eres. Una expresión completamente falsa. Y quiero, mis amados hermanos, hacer una pequeña introducción. Y quiero empezar con esta frase, que yo sé que casi todos conocen. Y es una frase que hoy se escucha y se encuentra arraigada en las iglesias, en las predicaciones, en las redes sociales, en canciones cristianas, en campañas evangelísticas. En muchas partes escuchamos esta expresión. Dios te quiere tal como eres, tranquilo, Dios te ama. Ciertamente Dios nos ama y Dios nos recibe tal como somos. Pero decía que esto es una frase completamente falsa. ¿Por qué? Porque es una frase que suena a amor, suena a misericordia y suena a evangelio inclusive, pero no lo es. La frase que se enseña hoy, Dios te quiere tal como eres, sin arrepentimientos. Y quiero, mi amado hermano, que esta frase la analicemos hoy. Porque mucha gente se siente salva cuando en las iglesias le dicen, tranquilo hermano, Dios te quiere tal como eres. No te juzgues, no seas duro contigo, que Dios no lo es, porque Dios es amor. Tranquilo. Recuerda que es un proceso. Mi amado hermano, Dios te quiere tal como eres sin arrepentimiento no es una frase que salva a nadie, no convierte a nadie. Al contrario, esta frase mantiene a millones de creyentes y de personas convencidas de estar bien con Dios mientras siguen perdidos en una gran mentira. Hoy, mis amados hermanos, las falsas doctrinas para poder mantener precisamente sus mentiras, las mentiras que enseñan, sus mentiras doctrinales, están usando y están enseñando que confrontar, es falta de amor. Entonces yo diría que Dios no nos ama porque la palabra de Dios lo primero que hace es confrontar al hombre con su pecado. Pero eso es lo que ellos están enseñando. Confrontar es falta de amor. También están enseñando que hablar de arrepentimiento
eso es legalismo. Entonces tendremos que decir que la palabra de Dios es pura mentira, porque lo que Juan el Bautista enseñaba y lo que vemos en todas las escrituras es arrepentíos. Así comienza el evangelio, arrepentíos. No comienza tranquilo, que Dios te quiere tal como eres. Arrepiéntete. Pero eso es legalismo hoy. Cuando tú le dices a una persona, cuando tú le enseñas a una persona que debemos arrepentirnos, eso es legalismo. Y mucho más allá de esto, mis amados hermanos, predicar santidad hoy está espantando a la gente. Por eso las iglesias no se preocupan por predicar santidad, porque la gente se va y el diezmo mengua y la ofrenda mengua y el pacto mengua. Por consiguiente, la vida económica fácil y cómoda del pastor mengua. Y eso no es lo que el pastor quiere. Bueno, la persona que se hace llamar pastor para enriquecer sus bolsillos. Y discúlpenme que yo sea tan duro y tan directo, pero esa es la realidad de la iglesia hoy. El evangelio, mis amados hermanos, no comienza diciendo Dios te quiere tal como eres. Empieza diciendo arrepiéntete. Quiere decir esto que Cristo, o mejor dicho, quiero decir algo antes. Si Dios te quiere, analicemos esto. Si Dios te quiere tal como eres, para que sigas siendo igual, para que nada cambie, mis amados hermanos, entonces la obra de Cristo en la cruz no tiene sentido, ni tendrá sentido nunca. Quiere decir esto que Cristo entonces murió en vano y que el arrepentimiento está de sobra. Otra reflexión que podemos hacer nos llevaría a pensar que si esta frase es cierta, Dios te ama tal como eres, si esto es verdad, entonces lo que estamos predicando hoy no es cristianismo, no es el evangelio que salva. Pero mi amado hermano, hoy no quiero de repente hablar de emociones, no vamos a hablar de experiencias, aunque a veces es un poco difícil, no tocar ese tema de las emociones y las experiencias, pero voy a tratar de no hacerlo. No voy a hablar tampoco de frases bonitas. Hoy vamos a hablar del evangelio verdadero. El evangelio que confronta, el evangelio que mata al viejo hombre, el evangelio que realmente salva. Hay un versículo en la escritura que dice, y conocerás la verdad, refiriéndose a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad te hará verdaderamente libre. Por eso, hoy no quiero hablar de estas cosas, quiero hablar solo del evangelio verdadero, el que confronta, el que mata al viejo hombre, el que realmente salva. Y si, mi amado hermano, este mensaje te incomoda, no es porque sea duro, no es eso, no es porque es difícil de entender, no, es porque es bíblico y no es lo que tú estás acostumbrado a escuchar. Dios te quiere tal como eres. Dicha o dicho de esta manera, esa expresión suena bien compasiva, suena además inclusiva y suena, mi amado hermano, hasta amorosa. Por eso la gente se siente bien. Por eso la gente va a las iglesias o a las supuestas iglesias
donde se predica, Dios te quiere tal como eres. Eres un golpeador de mujeres, no importa, tranquilo. Dios te quiere como verdaderamente eres. ¿Sí? No hay necesidad de cambiar. De eso se encarga el Señor. No, mis hermanos, eso no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que cuando yo predico, Dios te quiere tal como eres, aunque suena inclusivo y suena amoroso, esta frase nos separa del arrepentimiento. Por lo tanto, esta frase no proviene del Evangelio. Mis amados hermanos, es una falsificación bien humana, aunque suene piadosa, que mantiene a las personas cómodas, que mantiene a las personas perdidas, vamos a decirlo así, pero convencidas que están bien con Dios. Están asistiendo a una iglesia donde se predica este tipo de cosas. Obviamente están perdidas porque no hay la palabra, no se predica la verdad. Pero sin embargo, como esta frase ataca sus emociones, ellos se sienten convencidos de estar verdaderamente bien con Dios. Porque Dios me acepta tal como soy, me lo dijo el pastor. Así que eso debe traer paz a mi alma. No es así. El neopentecostalismo y el pentecostalismo, los templos donde se predica la prosperidad y otras sectas reemplazan, mis amados hermanos, el llamado al arrepentimiento por un llamado a la experiencia. Ya no se predica, muere al pecado, sino ven como estés y quédate cómodo porque Dios te ama tal como eres. Ya no se anuncia, la cruz te confronta hasta que hace morir tu pecado, sino Dios entiende tu proceso, porque Dios es amor. Pero mi amado hermano, me quiero detener aquí un momento, ¿no? Porque quiero comentarte algo, anexarle a esto que acabo de decir algo. Cuando Cristo estaba en la cruz y estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, cuando se hizo maldito, cuando se hizo pecador sin serlo, ¿qué pasó? Jesús exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Cristo sintió que la presencia del Padre salió de él. Mi amado hermano, la razón es muy sencilla. El Padre y el pecado no pueden convivir, no pueden cohabitar, no se pueden aceptar. Por eso, ni siquiera porque era Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Padre podía estar presente junto con el pecado. Por eso no se trata de proceso. Eso se enseña en la psicología. Pero en la Escritura no se enseña eso. En la Escritura Dios nos enseña que la palabra confronta nuestro pecado, que tenemos que arrepentirnos verdaderamente con un arrepentimiento bíblico. Y entonces Dios nos empieza a transformar con la presencia del Espíritu Santo. Empieza a santificarnos. ¿Qué significa santificarnos? Vivir el Evangelio. No solamente escucharlo, sino vivir el Evangelio. Pero mi amado hermano, el problema aquí no es el lenguaje. El problema de hoy, con frases como esta, Dios te quiere tal como eres, es el contenido, mi amado hermano, del lenguaje, lo que se enseña a través del lenguaje. El problema es que se predica un Dios que consuela, pero no te confronta.
Abraza, pero no te corrige. Acepta, pero no transforma. Pero déjame decirte, mi amado hermano, ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura te acepta, ciertamente. Vengan a mí todos, dice la Escritura, pero no te deja tal como eres, tal como llegaste. Dios transforma tu vida de pecador y coloca en nosotros el Espíritu Santo para santificarnos, porque Cristo nos dice, sean santos, porque yo soy santo. El apóstol Pablo dice, que lo imitemos a Él, porque Él imita a Cristo. Mis amados hermanos, aquí quiero hacer una declaración bien necesaria, justa y bien necesaria. Y sé que no va a gustar a muchos, pero mis amados hermanos, el pentecostalismo desde que nace no produce personas conversas. Produce, mis amados hermanos, consumidores de culto y amantes de las experiencias. Dios me dijo, Dios me habló, el Espíritu Santo me llevó en sueño al cielo, al infierno, el Espíritu Santo esto, el Espíritu Santo aquello, Dios tal cosa, Dios me reveló una nueva palabra para ti. Mis amados hermanos, eso es experiencia. Y en los cultos, esperan que el Espíritu Santo se revele al instrumento para que el Espíritu Santo hable a la iglesia. Eso es experiencia, eso es sencillamente culto, eso está muy lejos de lo que es verdaderamente la Escritura, la verdad. Sienten la presencia, lloran en la alabanza, levantan las manos, pero siguen revolcándose en el pecado, mi amado hermano. Salen de la iglesia con las faldas muy largas, con la corbata muy larga, pero con la lengua aún más larga que la falda y la corbata. Qué triste. No te enseñan en las sinagogas de Satanás, porque así las llamo, no te enseñan a odiar el pecado. No te enseñan a rechazar el pecado. No, al contrario, te enseñan a cohabitar con el pecado mientras estás en la iglesia adorando al Señor. En la iglesia no, en el templo, corrijo. Adorando al Señor. La frase Dios te quiere tal como eres, mi amado hermano, hoy es el escudo perfecto para no arrepentirse, para no cambiar, para no morir al viejo hombre, para decir Dios me hizo así y nadie me puede cambiar. Y todo esto en el nombre del amor que es Cristo. Todo esto se enseña en nombre del amor que es Cristo. Ahora, mis amados hermanos, veamos qué dice la Escritura acerca de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Escuche, vendrán tiempo, escribiéndole el apóstol Pablo a Timoteo, al pastor Timoteo. En el capítulo 4, verso 3 de la segunda carta, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Mis amados hermanos, déjenme decirles que ese tiempo ya está, ya llegó.
Y no por falta de Biblia, sino porque hay carne de sobra, mis amados hermanos. Cristianos carnales, cristianos emocionales al 100%. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está enseñando en los falsos templos. Ahora, quisiera que hiciésemos algo que casi nadie hace, y es que analicemos un poco esta frase: Dios te quiere tal como eres. Y cuando lo hacemos, mi amado hermano, surge una pregunta que es inevitable. O yo diría que muchas preguntas que son inevitables. En primer lugar, Dios te quiere tal como eres. ¿Para qué? ¿Para que sigas igual? ¿Para que seas dominado por el pecado? ¿Para que tu vida no cambie nunca? ¿Para que no busques la santidad? ¿Para que no puedas entrar en el reino de los cielos? Para eso Dios te quiere tal como eres, porque es que si no cambias todas estas cosas, dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie va a entrar en el reino de los cielos. Pero sin embargo se enseña que Dios te quiere tal como eres, para que sigas igual, para que sigas dominado por el pecado, para que tu vida nunca cambie, para que no busques la santidad, para que no puedas entrar en el reino de los cielos. Ahora, mi amado hermano, si Dios me quiere tal como soy, entonces hay otras preguntas que también nos debemos hacer. ¿Para qué la cruz? ¿O para qué la obra de Cristo en la cruz? ¿Para qué el arrepentimiento? ¿Para qué Cristo le dijo a Nicodemo, 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 en verdad te digo que si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos? Entonces, ¿para qué nacer de nuevo si Dios nos quiere tal como somos? ¿Para qué una nueva criatura? Entonces, mis amados hermanos, acá estas preguntas rompen todo lo que se enseña en estas sinagogas de Satanás. Porque simple, amado, es muy simple, amado hermano. Un Dios que no te exige arrepentimiento no es un Dios santo, no es un Dios justo, no salva, no vivifica, es un Dios domesticado, o mejor aún, es un Dios que en estas sinagogas de Satanás construyen para la medida de cada pecador. Esa es la única razón. Porque veamos de nuevo lo que continúa diciendo la Escritura acerca de este tema. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él está en Cristo no es porque él buscó de Cristo, es porque Cristo le llamó. ¿Ok? Porque nadie busca ni nadie acepta a Cristo. Dios te busca, ¿ve? Y por gracia te da la salvación, la oportunidad de arrepentirte de todos tus pecados. Entonces, mi amado hermano, si el texto en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y es nueva criatura porque está sellado con el sello del Espíritu Santo, entonces nos tendríamos que decir o nos tendríamos que plantear que el texto no dice que somos una versión mejorada, por ejemplo,
o que el texto tampoco dice o nos da a entender, como mucha gente se expresa por ahí, que vivimos con el mismo pecado, ¿me? Porque bueno, quien nos libra del pecado es Cristo, pero bueno, hoy tengo una mejor actitud. Tengo la misma forma de vida, soy peleón, falto de respeto, no soy agradecido, peleo con mis vecinos, con mis hijos, con mi esposo, digo malas palabras. Pero bueno, hoy manejo cuando estoy en la iglesia un lenguaje cristiano. No, amado. Eso no es cierto, eso no es lo que nos está planteando el tema. Eso no es lo que nos está planteando ese versículo de la Escritura. Dice claramente nueva criatura, es decir, lo viejo ya pasó y ahora todo es hecho nuevo. ¿Cuándo pasa lo viejo? Cuando Cristo perdona tus pecados. ¿Cuándo es hecho lo nuevo? Cuando el Espíritu Santo ahora mora en ti. Pero mis amados hermanos, si después de este encuentro con Dios, seguís siendo el mismo, amado, a ver, seguís amando el mismo pecado, seguís justificando la misma vida, entonces, mi amado hermano, no hubo nuevo nacimiento, ni hubo conversión. Pero déjame decirte que es necesario. Y mi amado hermano, si nada cambió, no fue gracia lo que sucedió en tu vida. No fue la gracia de nuestro Salvador la que se movió o la que se está moviendo. Es tu emoción. Pero déjame decirte que la emoción no salva a nadie. Por eso, mi amado hermano, hoy yo quise hablar de este tema para presentarte la verdad completa. Porque esta frase es una completa mentira y está incompleta. Suena como que un trabalengua, ¿no? Pero es la verdad. Es una frase que es una completa mentira, pero una frase que está incompleta. Porque Dios sí te recibe tal como eres, porque ahora vamos a hablar de lo que sí es cierto. Dios te recibe tal como eres, eso es verdad. Vengan a mí. Dios nos invita a que le aceptemos. Dios te recibe, sí, muerto en delitos y pecados, siendo, fornicario, mentiroso, estafador, golpeador de mujeres, drogadicto, homosexual, lesbiana, Dios te acepta tal como eres, porque estamos todos, dice la Escritura, no hay excepción. Todos estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Somos rebeldes, no tenemos ningún mérito para que Dios nos dé su gracia. Pero sin embargo, después del llamado que Él hace, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados. Dios no te deja así. Dios no te recibe. O Cristo no obró en la cruz del Calvario para que tú continúes siendo la misma persona. No, Dios no te deja así. Dios te transforma, mis amados hermanos. ¿Cómo? Por regeneración. ¿Cómo? Por arrepentimiento. ¿Y por qué? Por gracia soberana. No lo merecemos, pero Él, por amor al que predestinó, lo hace. Efesios 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados.
Mis amados, el arrepentimiento bíblico, como dije hace rato, no es llorar en medio de un culto. No tengo nada con las personas que lloran. Yo soy muy llorón, ¿no? Por si acaso. Pero ese no es el verdadero arrepentimiento bíblico, porque a veces las personas lloran no porque están arrepentidos de lo que hicieron, porque no sienten, ganas de arrepentirse. Lo que sienten es remordimiento. Lo que sienten es culpa por lo que hicieron. Y eso los hace llorar. Entonces, el arrepentimiento bíblico verdadero no es llorar en medio del culto, no es llorar en el altar. Mi amado hermano, no es repetir una oración, no es prometer portarse bien. Señor Padre, hoy, a partir de hoy te prometo que me voy a portar bien. No, mi amado hermano, eso no depende de ti, eso no depende de mí. No. El arrepentimiento genuino, bíblico, verdadero, es definitivamente un cambio de mente. Es comenzar a odiar al pecado, porque es lo que Dios odia. Y es empezar a darle muerte al viejo hombre. Pastor, no entiendo cómo yo mato al viejo hombre. Pues no haciendo o dejando de hacer con la ayuda del Espíritu Santo lo que a Dios no le agrada y lo que no está bien ante los ojos de la sociedad. Porque también eso hay que tomarlo en cuenta. No robarás. Eso no está bien delante de Dios, pero tampoco está bien delante de la sociedad. No matarás, no está bien delante de los ojos de Dios, pero tampoco socialmente es bueno. Entonces, así yo le voy dando muerte con la obra del Espíritu Santo que ya habita en mí al viejo hombre. ¿Y qué dicen, mi amado hermano, las escrituras de esto? Hechos capítulo 3, versos 19. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Cuando Dios perdona tus pecados, cuando Cristo perdona tus pecados son borrados. Pero Hechos capítulo 3 verso 19 dice esto, pero no dice Dios te acepta tal como eres, sin cambiar y sin arrepentimiento, que es lo que nos están enseñando. Dice arrepiéntete, dice conviértete. Entonces, hermano, ¿dónde descansa todo este mensaje? Sencillo, mi amado hermano. No descansa en la emoción. Este mensaje no descansa en la música bonita que me inspira a llorar y que hace que todos los pelos se me pongan de punta. No descansa en la experiencia humana dentro de un templo. No, mis amados hermanos. Descansa en la santidad de Dios. Descansa en la obra de Cristo en la cruz. En la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y quiero ir terminando, para no hacer este tema muy largo, con una declaración final doctrinal. Dios no vino, mi amado hermano, a reforzar tu identidad caída. Dios no te vino a decir, tranquilo, yo sé que tú eres tal cosa. No, eso no fue lo que vino a hacer Dios. Dios no vino a eso, no vino a reforzar tu identidad caída pecaminosa, ni vino a validar tu vieja naturaleza. Tranquilo, yo sé que tú naciste así, porque eso es hereditario. No, Dios no vino para eso. Dios no vino para hacerte sentir cómodo. Dios vino, mi amado hermano, a crucificar el viejo hombre y a crear un hombre nuevo en Cristo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y quiero que esto, mi amado hermano, que te quede claro antes de que yo termine este mensaje. Dios no te rechaza
por venir tal como eres. Al contrario, si tú estás cargado de tu pecado, cansado de llevar ese pecado, Dios te dice, ven a mí. Dios no te rechaza por venir tal como eres, pero tampoco te salva para que sigas y quedes igual que como llegaste. No. Ese mensaje que dice que Dios te ama y que no necesitas que cambie, mi amado hermano, no es gracia, es engaño. Porque la gracia de Jesucristo no te deja cómodo, mi amado hermano. La gracia de Jesucristo te mata. Me mata, pastor. Sí, la gracia de Jesucristo te mata. Mata tu orgullo, mata tu pecado, mata tu vieja identidad, mata tu vieja naturaleza. Y solo después de esa muerte hay vida en Cristo. Y como hemos sido transformados, nuestra condición pecaminosa, sea cual fuere, cambia. Si nunca, mi amado hermano, hubo arrepentimiento, si nunca hubo confrontación con tu pecado, si nunca hubo una ruptura real con tu vieja vida, es decir, Dios marcando tu antes y tu después, entonces no hubo conversión, no hubo nuevo nacimiento, hubo emoción, hubo experiencia, pero no hubo salvación. Cristo, mi amado hermano, no vino a ti para que te sientas aceptado. Cristo, te lo vuelvo a repetir, murió para hacerte nuevo. Pero si hoy te dicen que podés seguir igual, que Dios entiende tu proceso, que no hace falta morir al pecado, porque de eso se encarga Dios, entonces no te están predicando al Cristo, a la verdad que verdaderamente te va a hacer libre. Te están predicando a vos mismo, le están predicando a tus emociones. Pero la Biblia nunca dice que Él te va a recibir sin arrepentimiento. Eso es mentira. No hay ni un solo versículo que diga que no es necesario arrepentirse para venir a Cristo. Porque la Biblia dice arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios está cerca. Juan el Bautista decía arrepentíos y convertíos. No decía, venga que yo lo bautizo y no importa si ustedes se arrepienten o no, porque bueno, al final eso es obra de Cristo. No, mi amado hermano. Yo tengo que reconocer mis pecados delante del Señor. Eso es arrepentirse. Yo no estoy diciendo que yo mismo me voy a librar de mis pecados. No, yo tengo que reconocer que hice daño, que hice cosas malas, que hice cosas que a Dios no le agradan. No delante de un cura, no delante de un sacerdote, no delante de los hombres, delante de Cristo. Con mi corazón contrito, humillado, que es la única forma que Cristo no nos va a rechazar. Así que, mi amado hermano, el llamado que hoy estoy haciendo no es a levantar una mano, no es pasar al frente, no es repetir una oración y pedir a Dios que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. Yo sé de lo que les estoy hablando, mi amado hermano. El llamado es a morir. ¿A qué, pastor? Al pecado, al viejo hombre. Y el llamado también es a vivir. Pero a vivir solo en Cristo. Porque Dios te recibe tal como eres, es cierto. Acércate a Dios. No importa lo que seas o cómo seas. No importa cuál sea tu condición. Acércate a Dios, porque Dios no te va a rechazar, porque ciertamente Dios te ama. Pero entiende algo. Dios no te va a dejar tal como eres. Dios no te va a dejar con
tu condición pecaminosa. Dios te va a transformar. Dios va a hacer que nazcas de nuevo. Dios va a quitar tu naturaleza pecaminosa y Dios te va a hacer perfecto. Pastor, ¿usted está seguro? Lo dice la Escritura. Cuando todos, en la segunda venida, cuando todos recibamos de Cristo, Cristo nos va a perfeccionar. Ahí llega el momento de la perfección de todos nosotros. Así que, mi amado hermano, acércate a Cristo con mucha confianza. Permítele a Cristo que se acerque a tu vida, porque Él es tu único Salvador, tu único Redentor, el único que puede transformar y cambiar tu vida y hacerla mejor. Es Él a través de su palabra. Mi amado hermano, me tengo que despedir. Espero que este mensaje haya entrado, como dice la Escritura, en lo más profundo de nuestro ser y haya definitivamente cumplido el propósito, que es abrir tus ojos. Es reconocer que no te están predicando la palabra. Le están predicando a tus emociones con un solo fin: lucrarse. Esto es muy triste. Pero ¿sabes qué? Dios va a pedirle cuenta a estas personas. Por eso, mi amado hermano, si este mensaje fue de tu agrado, si este mensaje llegó a tu corazón, compártelo, dale like, suscríbete a nuestro canal, te lo pido. Ayúdanos a que estos mensajes lleguen a nuevas personas. Gracias al Señor, estamos llegando a Colombia, a Perú, a México, a Estados Unidos, a Chile, a la Argentina, pero es para la gloria de Dios. Y yo siempre le digo: Señor, tú sí eres grande, porque no se trata de mí, porque yo soy un simple y un humilde servidor, un hombre que sirve a Dios en el ministerio del pastorado. Solo eso, un hombre que quiere oler a oveja, entendiendo que también soy una oveja del Señor, y que Él es mi pastor, y que escucho su palabra y le sigo. Por eso, mi amado hermano, te pido que compartas este mensaje, que le des like, que actives la campanita, que te suscribas a nuestro canal para que 2 veces por semana puedas recibir nuevo contenido. Y como siempre te digo, si estás buscando una iglesia de sana doctrina donde se enseñen cosas como esta que hoy acabas de escuchar, según las Escrituras, estamos en Córdoba capital, Argentina, en la avenida Maipú 543, los jueves a las 19:30 y los domingos a las 10 de la mañana en la Iglesia Bíblica Casa de Oración. Me despido de ustedes, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y el Espíritu Santo esté siempre sobre cada uno de nosotros. Chao, mis amados hermanos.